Nuestro programa Biomagnetismo para Todos en el canal Mundo Holístico. Bueno, Pati, nos quedamos en el pH del organismo. Así es. A ver, síguenos platicando. Entonces, la acidez y la alcalinidad son reacciones opuestas de cualquier sustancia o solución. Es la concentración, ya quedamos, de hidrógeno en nuestro organismo. El pH del cuerpo se mide principalmente a través de la sangre. En una persona sana, la medida está entre 7.35 y 7.45. No puede salirse de ese nivel porque entonces una falta o un exceso de esas moléculas mantendría en desequilibrio pues todas las demás funciones de nuestro organismo. Vemos ahí en esa imagen cómo es que simplemente para el sistema digestivo ese famoso concepto del pH es diferente. En la cavidad oral el pH varía de 6.8 a 7.5. En la cavidad estomacal, ya lo que es en sí el estómago, el pH está entre 1.5 a 2 y en el duodeno iría de 5.6 a 8. Fíjate, entonces tenemos diferentes pHs. Sí. Ven ustedes arriba a su derecha de su pantalla. Dice la cavidad oral 6.8 a 7.5, es decir, la boca. En la boca, en sí, la boca. claro. Y ese pH se altera porque tomamos café, porque tomas refresco, porque tomas agua, o porque no tomas, o porque no comes a tus horas. Recordemos también que la saliva tiene su determinado pH, así es que no podemos hablar de un solo nivel. Mira, la cavidad estomacal requiere un pH de 1.5 a 2, requiere demasiada acidificación. Bueno, pero fíjate que nos dicen que son ácidos no tan potentes. Los animales, por ejemplo, los que consumen los carnívoros, tienen un pH más fuerte, tienen un pH de 1 o menos. Es decir, el ácido clorhídrico en general, pero el fuerte, tiene un pH de 1. Y un pH de 1 es una cosa tremenda digamos, de acidez. Y aquí nosotros tenemos un pH de 1.5 a 2, o sea, es menos fuerte. Por eso nuestro cuerpo no está diseñado para comer carne. Así es, porque si no, entonces ese pH aumentaría, por eso vienen muchos trastornos estomacales. Pero el jugo gástrico tiene que ser en ese extremo de acidificación para que se pueda realizar todo el proceso digestivo. No podemos decir que el cuerpo humano tiene un pH de 7.3. No, para nada. Podríamos decirlo. No podríamos decirlo, ni podríamos decir que con los campos magnéticos se va a equilibrar. Se va a equilibrar, no, pues no. Cada uno de ellos necesita mantener... La gente se moriría. Se moriría, y cada uno de ellos necesita mantenerse dentro de su nivel, eso sí. Entonces vemos ahí como, por ejemplo, el intestino delgado, y solamente en una porción requiere o necesita un pH de 7.2 a 7.5. No requiere grandes diferencias, porque también ese concepto del pH nos dice que es potencial. Es decir, que si sube, por ejemplo, el pH de 7 a 8, sería 10 veces más alcalino, pero de 8 a 9 sería 100 veces más alcalino. Sí, porque es una medida, va aumentando. Es una medida logarítmica. Así es. Ahora imagínate cuando llegue a pH de 1 a 2. Sí, sería para corroer la carne. Mira, el pH, por ejemplo, de 2.5, que es lo que estudiamos algunas veces, hablando de los refrescos de cola, un pH de 2.5 equivale a 50,000 veces más ácido que el agua. 50,000 veces más ácido que el agua. Claro. Entonces, realmente, ¿de qué estamos hablando? No es tan sencillo hablar de pHs. No, ni es tan sencillo tomar refresco, porque dice que ante el exceso de acidez, es decir, una gran cantidad de moléculas de hidrógeno, la sangre roba nutrientes al resto de los órganos. Los primeros síntomas de este desbalance... Trata de compensarse. Para compensar la falta de moléculas de hidrógeno y de oxígeno. Y dice, los primeros síntomas de este desbalance son falta de energía, pues sí, ya le quito energía a otro lado. Dice, dolor de cabeza, problemas digestivos, desmineralización de las uñas, del cabello, y de ahí nos vamos para los huesos. Claro. No nada más toma el calcio o los minerales del hueso, sino de todas las demás partes del cuerpo.
Muy bien. Si mantenemos nuestro cuerpo ligeramente alcalino, estará protegido frente a enfermedades, pues no cederá, no va a ceder ningún tipo de sustancias, evitando el ambiente favorable para que virus y bacterias se desarrollen. Si el organismo presenta un pH bajo, estará predispuesto a enfermarse porque las células, la sangre, los órganos y los tejidos, al convivir en un entorno ácido, están en peligro. Aquí tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, un concepto que nos ofrece la medicina tradicional china cuando nos habla de ese famoso yin y yang. Los dos, dice, son necesarios y son complementarios, porque cuando la célula está sana y contiene la cantidad de agua que necesita, entonces el medio externo es el ácido. Uh-huh. Y cuando la célula está demasiado ácida en su interior, el medio exterior estará alcalino. Por eso nosotros necesitamos empezar a compensar cargas con las polaridades de los campos magnéticos, de los magnetos. Y ahí está algo que tú nos has mencionado, que pone como ejemplo lo que sucede. Cuando tú nos dices, por ejemplo, la persona tiene cáncer, ¿qué polaridad le pongo? Y tú dices, así sin lugar a dudas, todos los imanes en negativo. ¿Por qué? Porque todo el organismo está en acidificación. Entonces, ¿qué necesitamos? Poner todos los imanes, todos los magnetos en polaridad negativa. El positivo es el cuerpo de la persona. Y eso va en contra de lo que es la teoría del doctor Isaac Gois, que nos habla de que hay que poner en pares, negativo y positivo. Así es. Por eso aquí, él sabiamente, voy a decir así, nos dice que no puedes poner, cuando hay quimioterapia, cuando hay cáncer, no puedes poner el par biomagnético. El par biomagnético. En cambio, en el biomagnetismo holístico, tú vas a poner las polaridades que el cuerpo pide. Entonces, si yo voy a testar, seguramente cuando hay proceso, no hablemos de enfermedades porque no podemos hablar de eso, pero cuando hay un proceso de acidificación excesiva, entonces la polaridad que te va a pedir o solicitar el inconsciente de la persona es el negativo. Así es. Es el negativo. Por ende, siempre hay que tener en cuenta eso. Cuando empiezas a trabajar el par biomagnético, yo les digo siempre, ustedes no pueden trabajar con personas aún con cáncer ni con problemas, digamos, degenerativas, porque no tienes todavía esa experiencia. Lo importante es que poco a poco lo vas adquiriendo. Y si ya estás trabajando con gente con problemas degenerativos, siempre tienes que testar las polaridades. Siempre. Aquí no hay de que el par que le pongo, no. Aparte de hacer el testeo, están las polaridades. Las polaridades, sí. Y ahí también implicaría pues ir conociendo ya lo que hacen cada una de las polaridades. Porque imagínate que, por ejemplo, a esa célula cancerosa, el cual tiene todo su interior muy acidificado, al ponerle, por ejemplo, una polaridad positiva, lo que sucede es que la célula pierde esos bordes y entonces todas las sustancias salen. Claro, todas esas sustancias salen y entonces contamina el entorno. Y es lo que podríamos hablar acerca de una metástasis. Claro. Ya la célula, con el contenido acidificado, lo va a compartir al entorno. Entonces ya no nada más es luchar por su vida, sino también por defender ese terreno. Y como bien sabemos, también en ocasiones la célula opta por hacer una apoptosis. Y dice, no puedo con esta acidificación, mejor se elimina, prácticamente sí, se elimina ella sola. Es la muerte celular. Las mismas células deciden suicidarse. Pero el problema, Pati, para que no es la apoptosis que se suicida la célula, sino que para que haya apoptosis tiene que haber algo, que es alcalinidad. Al momento del cambio se decide suicidar, pero si ya la acidificación llegó a tal grado, lo que la célula no le queda más que otra, dice, o me muero o muto. O cambia. O muto. Es decir, que pueda vivir sin oxígeno y pueda vivir en acidificación. Entonces modifica y es lo que llamamos cáncer. Sí, así es. Por eso este concepto del pH,
pues genera mucha No, información. El caso está que también nos pone muy en evidencia la sabiduría del cuerpo humano y que definitivamente también consideramos que la mayoría de las veces la enfermedad es una solución de supervivencia para el cuerpo. Claro. Entonces, vamos a continuar Sí, con fíjate que ello. sería muy interesante, Pati, hacer un taller de puro pH. De puro concepto del pH. Sí, y que la gente lleve sus tiras extractivas y demos agua. Hagamos sí, todos sí. los... Que la gente entienda perfectamente bien de qué está hablando. Porque la gente nada más ve la información y te dice que, repito la pregunta, aunque parezca yo reiterativo, ¿qué par le pongo para cambiar el pH? No es nada más un par, es entender todo este proceso. Sí, y al momento de tener esas famosas tiritas, pues sí podríamos estar comprobando cómo es que no hay una sola medida, no se unifica, sino que se mantiene el nivel de pH indicado para cada parte. En la saliva hay uno, en la orina hay otro. Tenemos que medir todo, sí, y darte cuenta de que... hacer grupos de comparación, quienes tomen determinados alimentos y agua simple, veamos esa modificación del Sí. pH, y quien toma, no sé, café y otras bebidas, lo veamos. Ese experimento ya lo hicimos en una época de nuestra vida cuando estábamos en Centro Tao. Centro Naturista Entonces Tao. hicieron 3 grupos, o recuerdo 3 o 4 grupos, uno que sea modificación de alimentación, otro que medio hacía y Sí. otro que no. Entonces se medía el pH de cada uno grupo, tanto de orina como de sudor. Sí, y de todos los Y días. de saliva todos los días, para ver cuál es el nivel de pH que se estaba manejando. Así es. Por eso tenemos este conocimiento, compañeros. Sí, porque además, pues sí, como decimos, pues lo hemos vivido y también nos dimos cuenta qué tan importante es el estado emocional, porque también la preocupación acidifica. Podemos tener una alimentación y un estilo de vida completamente saludable, tipo región del Tíbet, y aún así estaríamos en esa condición de ser alcalinos o acidificados si mantenemos un estado de preocupación. Precisamente por eso también la meditación, el estar con una respiración tranquila, nos lleva también a un equilibrio en ese famoso concepto del pH. El cuerpo humano está formado entonces por aparatos y sistemas. Estos a su vez están conformados por órganos y tejidos, y un conjunto de células iguales forman un tejido y una gran parte de un órgano. Por eso, si hablamos de una célula que está contaminada, tendríamos que hablar de una gran parte de tejidos y una gran parte de órganos o de sistemas. Tenemos que tomar en cuenta lo que mencionábamos ahora, que tenemos, y eso sin contarlas, 27 millones de células, y es una cantidad aproximada. Imagínate tú que si nos piden un par para equilibrar ese pH, tendríamos que estar testando, yo creo que millar por millar, para acabar más rápido. En el interior de cada una de estas células se producen diferentes reacciones químicas que requieren que la sangre provea un constante flujo de sustancias alcalinas para neutralizar los ácidos. En caso de carencia, la sangre busca mecanismos para lograr este equilibrio ácido-alcalino, también llamado ácido básico. ¿A qué llamas tu carencia, Pati? Ahí tiene que ver porque empiezan a faltar sustancias. Entonces, por ejemplo, como las enzimas que tomamos de la piña, y que esas favorecen reacciones alcalinas y que por lo tanto conducen, por ejemplo, a unas células más sanas. Eso se refiere también... Sí, es decir, para poder tener esa alcalinidad, tenemos que consumir productos que nos den esa alcalinidad. Esa alcalinidad. No nace del cuerpo y solitas crecen y se reproducen. ¿Y qué crees? Que no van a venir de ningún producto envasado, ni procesado. Ni ninguna intención. Ni ningún producto que contenga conservadores, saborizantes, colorantes y demás. Lo que el cuerpo necesita son sustancias biocompatibles, como serían frutas y verduras y el agua neutra. Es aquí donde yo he tenido conflictos. Cuando me dicen, ¿qué par le pongo? Sí, pero ¿qué está comiendo? ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver mucho. Todo. Porque si no, ¿de dónde va a salir la alcalinidad? No nada más de los imanes.
requiere esa alcalinidad, requiere esos nutrientes, requiere esas enzimas que los imanes no te van a dar. El cuerpo humano necesita, por ejemplo, para mantener ese equilibrio ácido-alcalino, fíjate que necesita cloruro de sodio. Entonces sí requerimos un poco de sal y requerimos quizás un poco de azúcares que deben de venir de las frutas y que lo que consumimos de sal debería de ser una cantidad mínima, pero nosotros llevamos pues las preparaciones y lo que consumimos con demasiada azúcar o demasiada sal que no son biocompatibles. Todo lo que nuestro cuerpo necesita lo obtiene de la naturaleza. Claro. Entonces ahí vemos cómo es en el cuerpo las reacciones cuando todo el organismo tiene reacciones de acidificación. Mira, el sistema nervioso se va a manifestar con dolores de cabeza, somnolencia, confusión, pérdida de la conciencia e incluso puede caer en coma. El sistema muscular puede generar convulsiones, debilidad, calambres, dolor de espalda, dolor de piernas, dolor de brazos, dolor en todos los músculos, claro, sistema muscular. El sistema digestivo va a causar, por ejemplo, en el intestinal, desde la diarrea hasta el estreñimiento severo, porque eso también acidifica. En el sistema respiratorio, falta de respiración y la tos. ¿Por qué se provoca la tos? Porque el cuerpo reacciona queriendo eliminar la mucosa o la mucosidad que está generando esa acidificación. El corazón presenta arritmias, un incremento de la frecuencia cardíaca, es decir, que late muy rápido el corazón sin que tengamos ahí la presencia de ningún artista o ninguna persona que nos anime a esos sentimientos. Y gástricos, dice, también habrá problemas, por ejemplo, de esa sensación de náuseas o sensación de vómito, querer comer o no querer comer, y entonces ahí las enfermedades se hacen crónicas y empiezan la siguiente fase que sería crónico degenerativo. Bien, vamos a la segunda pausa, Pati. Así es. En nuestro programa Biomagnetismo para Todos, en nuestro canal Mundo Holístico. Gracias y regresamos en unos momentos más. Gracias.